tal amigos? En esta oportunidad vamos a hablar de la creación de nombres, de espacios de nombres en C++. Concepto muy útil cuando las aplicaciones ya son grandes y complejas y lo que se quiere es evitar de pronto que haya conflicto con los nombres utilizados o por las funciones o métodos o por las mismas de pronto estructuras que estemos utilizando en los programas. Se pretende básicamente es entonces obviar la repetición de nombres y normalmente entonces esos espacios de nombre los incluimos en nuestras librerías personales, en los encabezados, los cuales entonces incluimos o en últimas importamos para incluir en nuestras aplicaciones y tratar de garantizar de que los nombres no nos generen conflicto. Genera los espacios de nombre, entonces sí generan de pronto algún tipo de conflicto con el estándar del lenguaje. Entonces, por ejemplo, acá vamos a estar creando un espacio de nombre que llame saludo y de pronto si lo integro en otro archivo como using namespace saludo, entonces me va a generar de pronto conflicto con el std. La sugerencia es que utilicemos siempre entonces para el estándar del C++, entonces pues directamente con el operador de ámbito de resolución para entrar a solucionar y a utilizar entonces pues esos métodos que en este caso por ejemplo permitiendo eh, nos están permitiendo entonces entrar y sacar datos, que es lo único que vamos a hacer acá. Necesariamente entonces simplemente utilizamos esta palabra reservada namespace y colocamos entonces el nombre del espacio que yo quiera asignarle y se asume que lo agrupamos entonces con las llaves, llave de inicio, llave de fin y todo lo que quede incluido dentro de ese nombre de espacio entonces va a quedar digamos encapsulado, que no va a ser visto desde el exterior. En este caso para comprobar eso, entonces estamos utilizando una función de bienvenida que lo que hace es decir buenos días. Y acá entonces se asume que fuera del espacio tengo una función con el mismo nombre y no me va a generar ningún espacio, ningún conflicto porque básicamente pues lo que está en el espacio está digamos que encapsulado. No se ve en ese orden de ideas, no se ve entre comillas la bienvenida que está dentro del espacio versus la bienvenida que está fuera del espacio. En ese orden de ideas, entonces aquí lo que hago es invocar la función bienvenida. Como no está asociada a ningún nombre de espacio, entonces se asume que va a venir aquí a la línea 21 y va a generar entonces la leyenda fue un placer. Y adicionalmente, entonces, si yo lo que hago entonces es utilizar ese no espacio de nombre que llamé saludo, entonces pues básicamente lo que voy a generar entonces que ahí sí unívocamente vaya a ejecutar en ese caso la función que está dentro del espacio de nombre. Bienvenida, entonces en la línea 35 va a la invocación, va a llevar el programa a la línea 16 y la bienvenida que está en la 36 entonces lo va a ejecutar en la línea 21. Miremos entonces, ahora debe decir buenos días y automáticamente fue un placer. Buenos días, fue un placer. En ese orden de ideas, entonces los nombres, los espacios de nombre me permiten, les decía, entonces encapsular código de tal forma de que, obvio, como lo estamos comprobando con esas dos funciones, entonces que si por algún motivo estamos retomando código que ya con algún tiempo hemos hecho o estamos retomando código de pronto de otro desarrollador, entonces no tengamos inconvenientes con los nombres. Acá tenemos entonces otro código bienvenida, en este caso digamos que coincide lo de la línea 21 con la función de la línea 21 con la línea 26 y en ese orden de ideas entonces pues simplemente
pues lo más probable es que no nos va a permitir ejecutar ese código porque efectivamente, digamos, ahí ya no está dentro de un espacio de nombre y nos va a generar entonces ese conflicto. Adicionalmente, entonces, miremos qué otra cosa había por acá. Miremos otro ejercicio donde estamos utilizando múltiples espacios de dominio, múltiples espacios de nombre con dominios independientes. Se asume nuevamente que pues se asume que es cuando tengamos entonces aplicaciones ya grandes, entonces tenemos un nombre, un espacio de nombre que llame operación 1, operación 2, operación 3 y dentro entonces hay una función que tiene el mismo nombre, solo que va a realizar entonces diferente tipo de proceso. Para el espacio oper lo que va a hacer es una suma, para el espacio oper 1 lo que va a hacer es una multiplicación y para el espacio oper 2 lo que va a hacer es una resta. Y en ese orden de ideas entonces digamos que la función o el nombre que estoy utilizando en los tres espacios de nombre que estoy utilizando para la función, pues simplemente no me va a dar ningún tipo no me va a generar ningún tipo de conflicto. Les decía que para obviar entonces de pronto inconvenientes, entonces digamos que yo no estoy utilizando el using namespace común y corriente, sino que estoy incluyendo para cada función que estoy utilizando el std ámbito de resolución para que en ese orden de ideas, si yo quisiera en otro programa llegar y de pronto incluir el using namespace oper, entonces no me genere ningún inconveniente. Lo que estoy haciendo entonces, bueno, acá estoy recibiendo un valor en R que le voy a colocar entonces por allá para hacer las siguientes operaciones. Estoy enviando 13 y 12. Y en ese orden de ideas ustedes se dan cuenta que no genera ningún tipo de conflicto. 12 más 13 es igual a 25, 13 más 12, 13 por 12 es 156 y 156, que es este último, menos el primero, entonces da 131. Los espacios de nombre como un elemento adicional a tener en cuenta entonces cuando estemos desarrollando y ya aplicaciones más grandes. Hasta aquí llegamos. Buen día a todos.